Ya están por aquí. Buenas tardes a los tres. ¿Cómo estás, Ricardo Ravelo? Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, un placer acompañarte los Igual. jueves y pues para debatir temas de interés general. Saludo a Guadalupe, saludo afectuosamente a Víctor, a ti en lo particular y también a la audiencia. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un placer estar con ustedes, estar contigo, con Víctor y con Ricardo también. Un placer. Gracias, Víctor Ronquillo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto estar con ustedes y pues estar con 25,000 personas que amablemente nos escuchan, comparte con nosotros. No hay duda de que tenemos que hablar en algún momento de esa verdadera revolución en los medios de información, ¿eh? Y a la luz de todo lo que ha acontecido, pues preguntarnos qué tan importante ha sido la presencia de espacios como este, como el de los periodistas, como el de otros colegas, ¿no? En esta realidad política en que nos encontramos el día de hoy. Enhorabuena para nosotros que participamos de este proyecto y enhorabuena para todos aquellos que han buscado alternativas en estos espacios de información, de reflexión, y lo subrayo, que han sido determinantes para encontrarnos en una realidad política prometedora. Gracias, Víctor, muy amable. Ricardo Ravelo, vamos empezando, vamos entrando en materia. ¿Qué te parece los resultados electorales de este domingo, lo que implican y lo que significan? ¿Cuál es tu opinión de esos resultados, Ricardo? Bueno, Julio, en realidad son resultados avasalladores y desde mi punto de vista inobjetables. Finalmente así se expresó la voluntad popular. Eso fue lo que decidió una importante mayoría el día 2 de junio. Aunque la oposición hoy esté diciendo que hubo fraude, que trajeron a cubanos para operar con inteligencia artificial. Digo, la elección, ninguna elección es totalmente transparente, siempre hay vicios, hay fallas, porque bueno, finalmente los seres humanos fallamos, uno que otro pues hace alguna trampa. Eso no se puede impedir en una elección. Ninguna elección es perfecta. Lo que sí, bueno, es evidente que la contundencia con la que gana Claudia y ganan pues la mayoría de los estados que estaban en disputa, pues a mí me parece inobjetable porque creo que más allá de los argumentos enfocados a que hubo fraude y que se operó a la vieja usanza del PRI, pues bueno, es una denuncia que antes que otra cosa se tiene que probar. No es lo mismo pues denostar o calificar de fraudulenta una elección sin pruebas, ¿no? Y en este momento pues están en las etapas de presentar las impugnaciones, algunas ya se hicieron, y bueno, en algunos casos, probablemente Morelos, no sé si Veracruz u otros, Jalisco incluso está por ahí también en la controversia, pues vayan a terminar resolviéndose en la mesa de los tribunales. Pero evidentemente que, bueno, pues nadie esperaba una elección, es decir, votó menos gente de la que lo hizo en 2018, pero bueno, el nivel de contundencia que tuvo Claudia como candidata, pues desde mi punto de vista es inobjetable. Y si hay alguna anomalía o más de una o muchas, pues bueno, la oposición tendrá que demostrarlo. Ya la propia candidata opositora Xóchitl Gálvez pues reconoció la derrota, de tal manera que yo creo que, bueno, como dicen, pues esto está totalmente resuelto y no veo por dónde le puedan dar la vuelta a una elección que, además de ser tan contundente y avasalladora, pues es histórica. Bien, Ricardo. Te pregunto, ¿ese resultado te pareció en la línea de los análisis que tú has hecho? ¿Te decepcionó? ¿Te congratuló? No, yo lo veo bien, es decir, hay una expresión popular ahí manifestada abiertamente,
yo lo que creo es que, bueno, una cosa es la elección y otra cosa es lo que va a hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, yo creo que esa parte es la que tenemos que analizar paso a paso conforme vaya pasando el tiempo. Yo creo que en 2, 3 años de gobierno, los periodistas que hemos sido críticos de la Cuarta Transformación, como es mi caso, no enemigos, aclaro, subrayo y puntualizo, tenemos que hacer un corte de caja bastante puntual en los temas que hereda Claudia Sheinbaum: seguridad, el tema del combate a la corrupción, el tema del narcotráfico, la corrupción en aduanas, la militarización, la cooptación de territorios o feudalización de territorios, las complicidades de personajes de la 4T, presuntas complicidades con el narcotráfico. Lo dije la semana pasada, si hay una política antimafia realmente vertical y clara, pues Claudia tendrá que empezar por la gente que la acompaña, ¿no? Para que esto sea creíble. De tal suerte que, bueno, en este momento yo creo que la elección le favorece sin duda, y esto mantiene solidez en el país. Los mercados no se movieron, están estables, la economía está estable, hasta donde dicen los expertos, de tal suerte que, bueno, pues de aquí en adelante lo que hay que analizar es cómo cierra López Obrador y cómo arranca Claudia su gabinete. Es muy importante revisarlo, quiénes son los perfiles, porque, bueno, dicen que para leer el todo en este tema político, criminal y demás, hay que leer primero el tablero político, de tal manera que estamos esperando los nombres de quienes van a ser los funcionarios del próximo gobierno. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, tu primera lectura sobre los resultados electorales de este domingo. Bueno, la primera lectura pues es que sin duda nos encontramos ante una realidad que muchos de nosotros habíamos considerado enormemente probable, ¿no? No solamente por las encuestas, sino por lo que se respiraba y se sentía en el ambiente, no en el ambiente de la alcaldía Benito Juárez, donde yo vivo, sino en el ambiente real de lo que es este país, ¿no? Y lo que es quienes conforman los habitantes que de alguna manera son la mayoría de personas en este país con capacidad de votar y de elegir. Encontramos ahora otra rebelión en las urnas, muy distinta, ¿no? Que tiene un significado de ratificación del mandato de López Obrador, de ratificación de un proyecto político. Pero hay algo también que a mí me parece muy importante destacar. ¿En dónde queda todo este discurso incendiario de la violencia, todos estos elementos que fueron configurando este discurso pues de odio por parte de la oposición? ¿En dónde queda la actuación de muchos medios que pues no podemos llamar hegemónicos ni mucho menos, y ahora menos posible hacerlo, ¿no? Pero ¿en dónde queda esta actuación? ¿En dónde quedan los bots? ¿En dónde quedan las campañas de narcopresidente, narcocandidata, ¿no? No hay duda de que hay que revisar con cuidado la eficacia de todos estos recursos ante esta realidad en que nos encontramos. Es también sorprendente y parte de la tragicomedia mexicana de la que hablaba José Agustín, la manera en que festejaron su triunfo personajes como Taboada, los presidentes de los partidos, la misma Xóchitl Gálvez en las primeras horas posteriores al cierre de las casillas, ¿no? De veras es parte de una crisis indudable que no solamente asiste a estos partidos, sino que es parte, a mí me parece, de una crisis del sistema político mexicano y una crisis también de los medios de comunicación, del sentido que han tenido, de la labor que han realizado estos medios de comunicación hegemónicos, entrecomilladamente, a lo largo de décadas. Creo que hoy nos encontramos ante una realidad diferente, y ya lo decía yo ayer cuando preparamos el programa de esta noche sobre el balance electoral. Yo quise cerrar el programa pues aludiendo al maestro Fernando Marcos, que
que a lo mejor muchos de ustedes recuerdan. Y Fernando Marcos cerraba sus comentarios en el fútbol con un editorial de 4 palabras, y Sí, famoso. yo me permití hacer un editorial de 4 palabras para cerrar el programa, ¿no? En que realizamos en Capital 21, y el editorial de esas 4 palabras fue: el futuro nos aguarda. Bueno, el futuro nos aguarda. Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, tu lectura de los resultados de este domingo electoral. Claro que sí. Bueno, es lógico y bueno, también apoyo los comentarios de mis colegas. Es una victoria contundente y refleja la incapacidad que tuvo la oposición de entender y leer la realidad en México. Creo que hay algo que dijo Ricardo que me parece muy importante. Es contundente la victoria. Creo que yo no esperaba que fuera tan contundente por el ruido que hizo la oposición y por el ruido que hacían algunas personas. No creí que los resultados iban a ser pero tan avasalladores, que cuando empecé a verlos ya al día siguiente, pues pensé en un cambio de régimen. Como fue en el año 2000, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia. Y por algo voy a decir esto, sin querer, menospreciar este cambio ni la voluntad popular, porque creo que en el año 2000 muchas personas también votaron por el cambio y votaron por la democracia. En este momento se cambió y se hizo una elección dependiendo de 2 modelos de país que eran muy claros. Un modelo viejo, un modelo anquilosado, un modelo representado por figuras que realmente representaban, más que el pasado, representaban ni siquiera un proyecto, sino pues una obra de circo, ¿no? Más bien un circo, o una obra de teatro bufa, una obra bufa, una representación bufa. Es algo que ellos no lograron entender, y estas voces que todavía siguen diciendo que hubo un fraude y que se tienen que revisar estos resultados. Eso es exactamente lo que las élites o este proyecto opositor a nivel electoral, a nivel político, con el liderazgo de Claudia X González, estoy recordando ese reporte, ¿no? Que iba a haber una elección de Estado, que iba a haber un fraude, que iba a ser operada desde el Estado, y otra vez se sigue con este cuento que yo creo que no va a llegar absolutamente a nada. Guadalupe, perdón, déjame nada más para que no quede ahí inconcluso esto. La idea de que el triunfo de esta ocasión te hace recordar el de 2000 con Vicente Fox, ¿temes que Claudia Sheinbaum termine como Vicente Fox? Bueno, es que todavía no, al principio creo que este proyecto de la Cuarta Transformación lleva 6 años y la gente le ha dado un voto de confianza a este supuesto cambio. Pero lo que estoy hablando ahorita es de un cambio de régimen que va a incorporar a todas las fuerzas políticas. Es que esto va más allá de simplemente sacar al PRIAN, ¿no? Como se decía. Esto es muy, muy complejo y nos va a llevar tiempo explicarlo. Yo cuando hablo de un cambio de régimen a partir del 2024 es porque es un cambio en el sistema de partidos, donde los partidos que veíamos como fuerzas importantes como el PRI y el PAN se aniquilaron a sí mismos. Entonces realmente ya tenemos a Morena incorporando a todas las fuerzas políticas, de alguna forma regresando a este sistema semi-autoritario de un partido que lo cacha todo, ¿no? Como se dice en la ciencia política, y que representa a todos los sectores, ¿no? Este corporativismo en el cual todos pues se van con la fuerza política importante, sindicatos, empresarios, campesinos, trabajadores, bueno, sindicatos, todos los sectores, así me da la idea de lo que va a suceder. Estas supermayorías, todavía no sabemos de la supermayoría en el Senado, por eso esta cuestión de la impugnación incluso hasta juega en beneficio de Morena. Entonces, y esta reforma al Poder Judicial de la que también tenemos que hablar es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un regreso de todas las fuerzas políticas y de un perdón a todos los que cometieron pues cualquier acto de corrupción. O sea, realmente estoy pensando en que este modelo ya cambió y que este modelo que nos vendía, por ejemplo, este modelo que añora Denise Dresser, que añoran estos intelectuales que supuestamente hicieron esta transición y que no funcionó porque incrementó las desigualdades a un nivel espeluznante.
Tenemos 6 años, recuerden que tuvimos una pandemia y que tenemos resultados a partir de una pandemia que siempre se ven como si fueran resultados estructurales, pero no es así. Puede ocurrir una crisis y podemos darnos cuenta de que este modelo nos regresó a un sistema semiautoritario de un partido único, y si los resultados no se realizan en las áreas que bien expresó Ricardo Ravelo, seguridad, combate a la corrupción, impunidad, crimen organizado y bueno, todas las otras áreas de la economía, el tema de la energía y del agua, que también podríamos hablar y podríamos pasarnos toda una hora hablando de lo que puede pasar con esta transición a energías renovables, con esta científica al mando del país y la dependencia que se podrían generar en relación a algunos proyectos que ya están en la mesa, el nearshoring, que nos podrían también colocar en un estado de dependencia como nos colocó el modelo operado por Carlos Salinas de Gortari, con un modelo también asistencialista, el Programa Nacional de Solidaridad. Entonces, sí, vamos a ver qué va a pasar en estos años, pero es contundente y las personas quisieron ese cambio. Como en el año 2000, quisieron que llegara Vicente Fox a la presidencia y que cambiara el régimen de partido único, o sea, que se fuera el PRI de los Pinos. O sea, Guadalupe, ¿no te da, digamos, no te parece que es distinta la textura intelectual de Claudia Sheinbaum respecto a Vicente Fox, uno? Y segundo, en este momento hay una continuidad en los votos que trata de que siga un proyecto que ya tuvo 6 años y que ahora la gente lo está impulsando de nuevo. No es a partir de cero como con Vicente Fox, que era la esperanza en blanco nada más. ¿No te parece que hay esas diferencias? Bueno, es que yo no analizo en base a personas. O sea, obviamente, calculamos o analizamos e identificamos periodos a partir de sexenios en regímenes presidencialistas, ¿no? Hablamos de Vicente Fox porque es la cara, pero no es una persona. Y no es que Claudia Sheinbaum no tenga integridad o no tenga principios. También vamos a ver, la gente en la política dice una cosa y hace otra, y arma vínculos o alianzas con sectores o con actores muy, muy oscuros. Eso pasa en la política. Vamos a ver hasta qué punto. Lo que estoy diciendo aquí es que también en estos 6 años, como hemos sido críticos también del sistema, como hemos observado ciertas cosas que no nos han gustado, el tema de la militarización a mí me sigue preocupando demasiado. Me preocupa la impunidad, me preocupa la corrupción, me preocupa la integración de figuras muy cuestionadas al proyecto de la Cuarta Transformación, que ahora van a ser gobernadores de los estados. Pienso en muchos personajes en particular. Pienso en este PRIAN incorporado a Morena. Por eso sí veo que todo no es de que llegó Vicente Fox. No. Este periodo de transición democrática que consolidó con la victoria de Vicente Fox, y desde de los 90 fue un proceso donde se fueron incorporando actores, del mismo modo en este momento. Por eso este es el segundo piso de la Cuarta Transformación, pero hay que entender que estamos hablando de procesos, no estamos hablando de personas ni estamos hablando de años. Bien, gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué encuentras de positivo, de negativo, de esperanzador o desesperanzador en esta concentración de poder en Morena, la apabullante, avasallante cosecha de votos? ¿Qué te alienta o desalienta de todo esto, Ricardo? Bueno, en principio yo quitaría la palabra esperanza porque eso implica compra de tiempo y todo lo que se va al tiempo no se resuelve. Más bien hablemos de hechos, de acciones que se pueden realizar y de riesgos también, porque los hay. Es decir, con esta abrumadora votación que coloca a Claudia ya como la presidenta electa de México, pues regresamos al viejo esquema del partido único de Estado, o así le llamábamos al PRI, aquel PRI aplanadora que lo podía todo y que cuando perdía arrebataba. Partido único que huele a viejo régimen. Hablaba Guadalupe de sacar al PRI en el 2000. Yo digo, bueno, el PRI nunca se ha ido. El PRI se reacomodó en distintas posiciones. Lo hizo en el PAN en su momento.
con Fox hubo una continuidad que creo que no fue muy apegada a la línea que inició Fox con Calderón. Hoy repetimos más o menos esa fórmula. Hubo ya un sexenio que ofreció cambios. Creo que hay muchísimas cosas que corregir ahí en este proceso de 6 años de López Obrador, de apuntalar políticas, posiblemente desaparecer otras, y el tema de la corrupción, que al final del día pues no terminó siendo lo que dijo López Obrador, de barrer las escaleras de arriba para abajo, porque al final del día pues no lo hizo. Los grandes corruptos involucrados en el huachicol, por ejemplo, pues están ahí en Morena como aliados de esta gente ligada a actividades ilegales. Y lo otro es el asunto de esa mayoría calificada que aparentemente logran, creo que sí la logran, y si no, pues bueno, complementarían por lo menos con 4 ministros aliados en la Corte para sacar adelante las reformas constitucionales que tienen ahí pendientes. Yo creo, sin embargo, que todo esto implica riesgos, porque el ser humano, pues obviamente es muy ambicioso, se llena de poder, se satura de poder y quiere más poder. Son los riesgos, y yo creo que ahí, pues, tendrá que ser una clave importante la inteligencia y la conciencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de no incurrir en excesos, pero para llevar a cabo la transformación de este país, pues no se puede de otra manera. Es decir, o se necesita todo el poder o no se logran los cambios. Aunque esto pueda oler a dictadura o pueda oler a régimen dictatorial, pero si no se tiene el control absoluto de cámaras, etcétera, de alguna manera alianzas o apertura en las negociaciones en el Poder Judicial para empujar reformas, pues no se puede. Es decir, hay que irnos un poco a la historia. Ricardo, ¿te parece entonces bien la concentración de poder que hoy se está teniendo en torno a Claudia Sheinbaum? Sí, lo que sí me preocupa es la falta de contrapesos. Bueno, es que una concentración excesiva de poder, sí, pues casi no tendrá contrapesos. No tendrá contrapesos. ¿Y entonces eso te parece bien? Eso me parece bien, pero al mismo tiempo tiene sus riesgos. Es decir, mira, por ejemplo, si nos vamos al régimen de Díaz, el régimen de Porfirio Díaz es la etapa de más evolución que tuvo el país durante 30 años, pero terminó pervertida completamente, ¿no? Y cuestionada, y obviamente, bueno, eso generó la revolución, porque obviamente este hombre se enquistó en el poder y ya no lo quiso soltar. Ese es un riesgo. Pero de que hubo avances, y yo creo que es la etapa de la historia de más desarrollo y progreso que ha tenido el país desde esa etapa, ¿no? Ahora, toda esta concentración de poder es necesaria, pero conlleva riesgos, conlleva sus riesgos, y bueno, pues finalmente el avance, el desarrollo, los cambios, la evolución, no se puede lograr sin el poder absoluto. Y cuando esto ya se contamine y se vicie, pues ya se generarán otras circunstancias y seguramente otras revoluciones y otros movimientos políticos para quitar del poder a quienes ya prácticamente no les están siendo útil al país ni a la sociedad. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Me parece que el contrapeso que pudiera tener Claudio es la prensa, y la prensa tiene que ser crítica, no prensa entregada, no prensa entreguista. La prensa mexicana tiene que hacer su papel de ejercer la crítica, porque a ningún gobierno del mundo le hace bien una prensa aliada y una prensa cómplice. Necesita el régimen una prensa que cuestione las decisiones del gobierno. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿quieres seguir con esta línea de análisis o prefieres que pasemos a otro tema? Víctor Ronquillo. Híjole, hermano, pues no lo sé muy bien. Yo solamente apuntaría a lo siguiente, ¿no? Es que no podemos
plantear un análisis desde la perspectiva de que el gobierno de López Obrador, el proyecto político de Morena, es el mismo proyecto político y el mismo gobierno de lo que fueron los anteriores gobiernos a él. Esta es otra realidad política, y esa realidad política la contemplaron 35 millones de personas. O sea, por eso es el aumento significativo en la votación a favor de Claudia Sheinbaum. Por eso es el que Morena haya arrasado y el que haya conquistado espacios políticos como la Ciudad de México, reconquistado algunas de las alcaldías, que se haya expresado con enorme fuerza, aún en los estados en donde ha perdido una candidatura a la gobernatura, como Querétaro, donde tiene mayoría en el Congreso. Es ahí donde el análisis y la perspectiva de los opinólogos, algunos de ellos con muchos elementos que acreditan la fortaleza de su opinión, otros pues que de ninguna manera me parece que tendrían por ética personal pues decir las barbaridades que se dicen frente a los micrófonos, ¿no? Pero bueno, pues eso es una decisión personal y mucho menos yo estaría muy lejos de proponer censuras o cosas por el estilo, ¿no? Pero es que no se acaba de entender lo que significa este proceso histórico y se mira desde esa perspectiva. Creo que la alternativa de un voto a favor de ese proyecto político tenía que dar por resultado esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y esa mayoría que al parecer no será calificada en la de senadores, pero podrá negociarse, porque lo que se va a llevar a cabo es una reforma de fondo, no solamente del sistema político mexicano, que eso puede corresponder a una reforma electoral urgente, una reforma política en el poder judicial, una reforma en el sistema económico, un proyecto político diferente, que tampoco, como dice la oposición, es Venezuela ni mucho menos. Es un proyecto político social de izquierda, de vanguardia, en donde me parece se contempla eso con lo que cerraba yo ayer mi participación en el programa, ¿no? El futuro nos aguarda, y el futuro es el de un proyecto político inédito, distinto, y tenemos que pues reconocer esa realidad, si no nos perdemos en juicios que pues nos apartan de la realidad y pues nos hacen caer en errores garrafales de apreciación, aún no de manera malintencionada. ¿Qué pensaron esas 35 millones de personas cuando fueron a votar? ¿Pensaron en la inseguridad? ¿Pensaron en el atroz manejo de la información, en los noticiarios y las versiones incendiarias que corrían en las redes sociales para desvirtuar al proyecto político? ¿Pensaron en el narcopresidente, en la narcopolítica? ¿Pensaron en todo ello o pensaron en ese proyecto político y en esa transformación que se ha vivido en este país desde antes del 2018, cuando López Obrador en las encuestas de entonces arrasaba? Y yo lo reporté a lo largo de esa jornada electoral del 18. Urnas rebosantes, gordas, tan gordas como las que me encontré ahora, no aquí en la Benito Juárez, sino allá en Chimalhuacán, allá reportándome los compañeros de Chiapas, de Guerrero, de la Sierra Norte de Puebla. Esa es la realidad nacional y no las elucubraciones y las reflexiones que se hacen en ocasiones de una manera muy fallida en cubículos de la Facultad de Ciencias Políticas o de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, si quieres que pasemos a otro tema que sería
cómo operar la reforma judicial que está proponiendo, que ha propuesto el presidente López Obrador y que ya se anunció hoy en la Cámara de Diputados por parte de Ignacio Mier, que en septiembre, cuando todavía va a estar como presidente Andrés Manuel López Obrador, se van a presentar ante la Cámara para que sean analizadas y votadas. Y si ya hay una mayoría calificada de Morena y sus aliados en San Lázaro, y si se consigue en el Senado, pues pareciera que esa reforma judicial, entre otras, entrarían porque entrarían. ¿Qué opinas de ello y qué opinas de cómo debería operarse? Si es que alguna experiencia en otros países o el ejemplo de Ernesto Zedillo, en fin, ¿qué opinas, Guadalupe? Sí, pues mira, quisiera también comentar un poco con relación a pues estos resultados y el futuro, ¿no? No hay otro proyecto, no hay un contrapeso o nadie presentó un proyecto, la oposición no representaba este proyecto. Y bueno, vamos avanzando al segundo piso de la cuarta transformación. No solamente hablamos de las reformas al Poder Judicial, que muchas veces nada más nos centramos en lo que dicen los medios o en los slogans, ¿no? Plan C. Esto va más allá simplemente de las reformas al Poder Judicial y es interesante cómo también los medios de comunicación o cómo el poder político pues va construyendo narrativas y va enfocándose en diferentes aspectos. Nadie niega que el Poder Judicial, que los jueces en este país han apoyado delincuentes, han apoyado pues a los empresarios, han apoyado cuestiones de las cuales y no han permitido que avancen ciertas decisiones que son muy importantes, ¿no? También hay que entender que no porque tienes un uniforme guinda y representas al partido Morena, eres bueno, pues ya de facto, ¿no? Como he dicho y en base a experiencias de otros países, de otros momentos, el hecho de comparar una ilusión, una esperanza, porque se nos había dicho en los libros de texto y en experiencias de otros países que el sistema de priista, ¿no? De partido único era un sistema que tenía que terminar. Todo esto bajo pues toda la narrativa, toda pues todo lo que nos estaba pidiendo el consenso de Washington, ¿no? Llegar a la democracia de terciopelo en el caso de México, no Estado, mercado, más mercado, menos Estado, y ahora parece ser que a nivel global, inclusive desde las organizaciones empresariales más importantes a nivel global, como el Foro Económico Mundial, pues la idea es que los estados puedan articular ciertas reformas de la mano del empresariado, ¿no? Es un cambio en este sentido y bueno, por ahí parece ser que vamos. Este es el proyecto, los programas sociales, pero no, digamos, el plan C lo que realmente significa es quitarle cualquier contrapeso a pues, un proyecto opositor muy, muy deleznable, ¿no? Pero por el otro lado, muchos de estos actores también van a actuar de alguna forma de manera política, ¿no? Ya solamente vamos a tener un partido verdaderamente en estos meses nos vamos a dar cuenta que va a operar realmente como un partido efectivo. Entonces, pues al tener la posibilidad que en el año 2025 se elijan los jueces los jueces de la Suprema Corte, se reduzca el número de jueces y todas las particularidades de esta reforma, que sea por voto popular, va a darle al partido en el poder, pues, campo abierto para hacer muchísimas cosas, ¿no? En realidad, sí es un cambio de régimen de nuevo y ya, con el Poder Judicial en las manos, pues se tendrá, dependiendo de lo que sucede, la capacidad de hacer, pues, todo tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no tenemos todavía los controles y tampoco tenemos la certeza de que aquellos que cometieron actos de corrupción va a terminar donde deben de terminar. Esto también fue lo que aprendimos en 6 años de gobierno, donde realmente la impunidad estuvo a grandes niveles y no se hizo justicia en muchísimos casos, ¿no? Mucha gente culpa al Poder Judicial por esto,
culpa solamente a la oposición, pero afortunadamente ya no vamos a tener al PRIAN, ya no vamos a tener a esas figuras que, bueno, siempre los políticos siempre nos llevan hacia esas figuras deleznables, desagradables y que no queremos volver a ver. Entonces, sí, va ahora a un solo partido, va a tener la posibilidad de decidir muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tenemos o tuvimos ciertos funcionarios públicos que pertenecen al partido Morena? Pues puedo pensar en varias personas que cometieron actos de corrupción y entonces ahora estos jueces que están vinculados al partido en el poder o al único partido ahora, pues que también van a operar, ¿qué nos dice que van a operar en favor de la justicia, ¿no? Eso también tenemos que tomar en cuenta que en el mundo ha habido cambios que dan mucha esperanza cuando se dan, que se acaba con un régimen y bueno, seguimos adelante. No solamente es la reforma al Poder Judicial, también es la continuación de la reforma al Poder Legislativo, que me parece muy interesante, me parecía muy importante cuando se propuso. También este desmantelamiento de estos órganos que se decían que son independientes y que son autónomos y que pueden hacer un contrapeso al poder, que en realidad bajo la perspectiva del neoliberalismo, bajo la perspectiva de este cambio democrático que se consolidó en el año 2000, estos órganos autónomos pues funcionaron como voceros y funcionaron para avalar los designios del gran capital. Pero también recordemos que el gran capital es camaleónico y tiene formas también de incorporarse a los sistemas de partido único, donde el partido lo cacha todo, ¿no? También hay que entender eso. Y bueno, también, pues vamos a ver lo que pasa con el tema de la militarización. Este es el cuarto punto que se puede consolidar, ¿no? Un sistema de militarización ya consolidado institucionalmente dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, tu opinión acerca de esta propuesta de reforma judicial, cómo se puede operar, qué cosas positivas, cuáles cosas negativas. Mira, Julio, en ese sentido, bueno, se impone, es necesaria la reforma judicial por más de una razón que ya hemos aquí hablado en distintas mesas. La corrupción, particularmente, que ha taladrado al Poder Judicial, obedeciendo intereses que no tienen nada que ver con la justicia. Hay muchísimos casos que ejemplifican este grave vicio que impera en todos los niveles. Y hay estados con mayores crisis al respecto, otros con menores, pero bueno, al final del día es un poder judicial que le urge una reforma. Ahora, el punto que a mí me preocupa muchísimo es la forma en que se pretende instrumentar mediante el voto popular. Este instrumento de elección de jueces, magistrados, ministros, bueno, y demás funcionarios de distintos niveles del Poder Judicial, pues es de enorme riesgo, porque si ahora por lo menos las ventanas están abiertas para que el crimen organizado meta las manos y condicione decisiones de jueces o frene algunos proyectos, etcétera, pues yo creo que con la apertura de la elección de jueces, pues se le abre toda la puerta a la mano criminal que no está combatida, que ahí está operando, que existe, que son personajes que tienen nombres y apellidos, para que ellos metan las manos en las elecciones de estos funcionarios y realmente pues cada capo, cada narco, cada personaje ligado a una actividad criminal pues tenga aliados en el Poder Judicial. Es decir, evidentemente que el dinero del crimen organizado no se podrá frenar, como no ocurre tampoco en las campañas políticas, porque los partidos se han negado por años a llevar a cabo una reforma para que, por ejemplo, el INE o los órganos electorales tengan sus propias unidades de inteligencia financiera para auditar de dónde proviene el dinero que se están gastando los candidatos.
Eso obviamente no lo quieren hacer porque saben que el financiamiento criminal está ahí presente en cada campaña, ya estatal, ya local, ya federal. Y en el caso del Poder Judicial, pues evidentemente será algo parecido. Es decir, si no hay diques de contención para frenar el dinero del crimen o que el crimen coloque a sus piezas en el Poder Judicial y arme su rompecabezas a modo, pues bueno, obviamente, pues esto también dará el traste con la justicia y con la reforma, de tal manera que mientras no haya una verdadera política antimafia, el riesgo de que los criminales coloquen sus piezas en el Poder Judicial está abierto, está cantado, pues, así de simple, Julio. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, respecto al tema de la reforma judicial, cómo operarla, qué hacer, cuál sería el procedimiento, qué restricciones puede haber a los requisitos de que no sea una convocatoria absolutamente abierta, sino que pueda haber ciertos requisitos, ciertos criterios. En fin, ¿qué opinas, Víctor? Bueno, voy a partir de un dato que es muy importante. Y fíjate que en el 2023 se atendieron en el Consejo de la Judicatura 391 denuncias. Y por cierto que hay muchas denuncias que quedan pendientes. Hay por ahí una nota del colega Gustavo Castillo, a la que quizá me refiera al final de esta argumentación. Pero lo interesante de estas denuncias es que son por una parte por corrupción y por otra parte por nepotismo. Y a mí me parece que ahí está la clave. ¿Qué es lo que se busca de fondo con esta reforma judicial? Se busca de fondo una reconfiguración por completo de los magistrados, de los jueces y quizá también, porque seguramente es una preocupación que se ha expresado en diferentes foros a lo largo de estos meses, también del Ministerio Público y de su actuación lamentable, hasta donde sabemos. Hay un elemento muy importante o un par de elementos a los que se atiende con esta reforma judicial. Y esto ya es parte del discurso de la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué relación hay entre la necesaria, urgente reforma del Poder Judicial y los altos niveles de inseguridad y de impunidad que se dan en nuestro país? Fundamental y determinante esa reforma, que lo hemos dicho y resulta obvio, pues atiende a esas realidades. Pero esta reforma busca una reconfiguración incluso de los perfiles, que eso es una tarea titánica porque tiene que ver con la formación que han recibido los quienes integran al Poder Judicial y quienes integran a este ámbito de la comprensión de la realidad y de la praxis de la realidad o en la realidad, que es las personas encargadas en el asunto del derecho, ¿no? Y lamentablemente lo que encontramos es que en muy pocos casos, en muy pocas áreas, estas personas han sido formadas con una perspectiva social de su labor y tampoco con una perspectiva ética. Yo hice un graffiti en mis años del colegio de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, de pronto, pues los de Derecho nos agredían mucho, son vecinas la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía, ¿no? Y bueno, pues era una guerra ahí de muchas cosas. Y entonces yo hice un graffiti ahí a la entrada de la facultad que decía: jodidos ustedes que estudian Derecho para vivir de lo contrario. Y la verdad es que es así. Lamentablemente, la configuración ideológica de estas personas atiende a esta realidad. Eso se busca, muy difícil, ¿no? Ese es uno de los sustentos ideológicos, más allá de la realidad que conocemos y a la que nos hemos referido, que hacen urgente esta reforma al Poder Judicial. ¿Cómo llevarla a cabo? ¿De qué manera? Me parece que el proceso no es tan sencillo. Es un proceso largo que, como he dicho y aludido, atiende a temas
educativos fundamentales, a temas de formación en universidades, en colegios, en fin, a una práctica social del derecho distinta que se da en nuestro país solamente por excepciones y en ámbitos muy concretos, ¿no? Pero creo que algo hay que hacer, y ese algo que hay que hacer tiene que ver con discutir a fondo no la urgencia de la reforma del Poder Judicial, sino la urgencia de la reforma al proyecto, a los proyectos educativos. Eso me parece clave. Ahora, ¿cómo llevarla a cabo? Mira, a mí me parece que sí, tiene que pensarse no en ese voto universal, no es una elección similar, ni así se plantea tampoco una elección similar a una elección política, ¿no? Digamos, no. Aquí quienes tienen que participar y deben tener una voz, pues son eso, ¿no? Los colegios de abogados, las universidades, los especialistas en el caso, y tienen que tomarse como elemento central el término de la ética en la práctica del derecho, ¿no? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Vamos adelante con... Sí, Guadalupe. Nada más un detalle. Bueno, es que también los colegios de abogados y las barras de abogados, pues están llenos de narcoabogados. Sí, sin duda. Que, bueno, pues también hay riesgos. Y la otra es que, bueno, yo creo que no solamente es el tema del Poder Judicial. A mí me parece que es todo el digamos, el sistema, incluido la Procuración de Justicia, porque ahí empieza la corrupción. Es decir, cuando el abogado, ya sin argumentos legales, llega y le ofrece al Ministerio Público una lana para que las cosas vayan flojas, las consignan y los jueces las batean y también se llevan su parte. Eso fue lo que pasó con Santiago, el anterior funcionario de la UIF, Santiago Nieto y Gersmanero, ¿sí? Se pelotearon los temas y al final, bueno, aquí no pasó nada, el Poder Judicial, allá hay corrupción y dijeron que no había delito que perseguir y pues aquí no pasó nada. Y ahí está el resultado, no hay un solo preso por corrupción, no hay un solo sentenciado por lavado de dinero, no hay un solo sentenciado por robo de combustible, porque al final del día, pues estos hombres consignaron carpetas flojas que el Poder Judicial terminó desechando. Y el otro aspecto es el tema de la reforma al sistema penitenciario. Las cárceles son una bomba de tiempo. Crimen organizado involucrado, zonas VIP donde valen 300,000 pesos mensuales, habitaciones climatizadas, con televisión, etcétera, y privilegios, donde están algunos exgobernadores ahí encarcelados, ¿no? Pero bueno, son jaulas de oro que valen esas cantidades y sí hay privilegios en todas las cárceles del país. Todo eso se tiene que terminar, es parte también de la reforma, no solo el Poder Judicial. Sí. Bien, Guadalupe. Sí, lo que pasa es que mi participación, quería como cerrar la participación anterior y ahora quisiera hablar, sí, de la reforma judicial solamente. Y aquí sí, creo que es súper importante, es importantísima, es necesaria, obviamente es necesaria, pero creo que si nos adelantamos a sacar esto de una forma fast track, ya con lo que hay, con lo que se metió, podríamos también correr algunos riesgos. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con Víctor y con Ricardo de que es una reforma muy importante y que se debe reconfigurar todo el sistema judicial, porque hemos visto cómo han actuado los jueces de una forma pues con corrupción y bueno, lo vimos, por ejemplo, solamente pensando en el estado de Tamaulipas, el caso de Javier García Cabeza de Vaca, y bueno, todos los otros casos donde los ladrones se van porque un juez decide que así lo hagan. Yo creo que debe haber una limpia completa al sistema judicial mexicano. Ahora bien, ¿cómo se tiene que hacer esto? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Tiene que ser voto universal. En la democracia, que ha sido siempre muy elitista, ¿no? Ha sido tutelada, ha sido muy elitista. Y quienes deciden finalmente son las élites. Siempre se nos ha dicho que es importante los contrapesos, ¿no? Este voto popular también en el Poder Judicial elimina
esos contrapesos que son muy importantes y que los que saben de democracia y por qué las democracias necesitan esos contrapesos podrían considerarlos, independientemente de que te guste solamente una fuerza política y que te convenza sus proyectos. Entonces creo que debe haber una discusión mucho más allá para discutir el tema, los dos temas que pusieron en la mesa mis colegas, el tema de los requisitos con relación a los jueces, quiénes van a ser, cómo se va a decidir quiénes van a postularse para ser jueces. Eso es muy importante, porque no cualquiera lo podría hacer con una licenciatura en Derecho. Creo que esta propuesta, uno de los artífices de esta propuesta fuera el obscuro Arturo Saldívar, que también podríamos pasarnos otro segmento hablando de este personaje y de todo lo que implica, que parece ser que ya no está muy cercana al proyecto de Claudia Sheinbaum, pero bueno, independientemente, tendríamos que discutir esto, quizás parlamentos abiertos, para ver cuál va a ser la mejor forma, el voto popular o una especie de combinación en este sentido, ¿no? Creo que no tenemos ahora, con la reforma que se mandó a principios de año, con cómo se concibió, creo que no es suficiente, ¿no? Y si Andrés Manuel López Obrador, con toda su pues toda su popularidad, porque algunas de estas reformas le van a causar realmente pues un problema grande a la nueva presidenta, porque sí, fue avasallador el triunfo, pero también hay gente que no está de acuerdo con esto, y son pues reformas muy controvertidas, principalmente el tema militar y la reforma al Poder Judicial, y yo creo que se debe avanzar en una discusión mucho más de fondo de los temas importantes para cómo hacerla bien, de que es necesario reformularla completamente y sacar a todos los corruptos de ahí, eso se tiene que hacer. Pero vamos a ver. Gracias. Estamos ya en la parte final, así es que, a ver, Víctor. Bueno, es que hay dos cosas muy puntuales. La primera, no hay duda de que ese futuro que nos aguarda tiene que ver con lo que ya hemos empezado a vivir y no hemos valorado, una auténtica revolución cultural, una revolución del pensamiento, de las ideas, de las visiones del mundo. No creo yo que en ningún momento todos los mexicanos llevaran un priista dentro, pero sí muchos mexicanos llevaban un priista dentro. Creo que ahora son mucho menos los que llevan un priista dentro. Entonces, estas reformas, sobre todo esta, tiene que ver con eso, con un proyecto y una participación mental, una actuación mental diferente, ¿no? Eso era un apunte, el otro apunte ya se me olvidó, lamentablemente. ¿No? Bueno, vamos con Ricardo Ravelo con el postrecito, 2 minutitos, y luego con Víctor Ronquillo, 2 minutos de lo que se le haya, lo que haya recordado de lo que iba a decir. Adelante, Ricardo, por favor. A mí lo que quería comentar es esta declaración que hizo este personaje del crimen organizado, conocido como el Tío en Estados Unidos, que pues sorprendió bastante porque pues implicó en el crimen organizado una vez más a Enrique Alfaro. Dijo que era su empleado, su operador en tareas de crimen organizado, lavado y tráfico desde principios de siglo. Viene a cuento porque el señor gobernador de Jalisco pues se ha curado en salud, dice que todo lo que se ha mencionado respecto de sus ligas con el crimen pues son puros cuentos, y hasta amenaza con demandar a quienes lo señalan, etcétera. Pero bueno, ya apareció otro testigo que dice, no, sí, él fue mi empleado en tareas de operaciones mafiosas. Entonces, pues no me lo dejo ahí para que la audiencia tenga este antecedente de que, bueno, hay otro testigo que ya habló y dijo que Enrique Alfaro fue su empleado en el tema del crimen organizado. Bien, gracias. Víctor Ronquillo, te toca acordarte de lo que debas acordarte y decirlo aquí en público, por favor. Claro, ya me acordé y lo voy a relacionar también con el póster. Mira, el gran tema también y al que vamos a enfrentar en los próximos 6 años son precisamente las resistencias ante el cambio. Resistencias que sí se dan en el ámbito cultural, en el ámbito de visión del mundo, pero que son también en el ámbito de los intereses. Yo me pregunto, ¿qué sector más involucrado con el crimen organizado habrá más allá
de este poder judicial y de este poder político conservador en este país, ahí vamos a encontrar enormes resistencias, ataques, una guerra sucia continuada, de la cual ya vimos algunos elementos a lo largo de estas semanas, donde se hizo pues muy claro que la primera reforma que se llevaría adelante sería la reforma del Poder Judicial. Y estos jueces son aliados de pues la delincuencia del cuello blanco y la otra delincuencia, ambas de una enorme peligrosidad, y en el caso de la delincuencia organizada, lamentablemente, con una enorme capacidad de fuego, así de dramático. Y creo que a lo largo de estos 6 años viviremos también esas resistencias para continuar adelante con la transformación del país. Y mira, hablando de eso, yo propuse para este postre y bueno, y la lectura, un libro que me parece muy importante, ¿no? Es un libro que se llama Cafés con el Diablo, Descenso a los Abismos del Mal, y es un libro de un colega periodista español, Vicente Romero, gran periodista, documentalista, gente de televisión española, pero este libro, pues más allá del título, que es un título pues que resulta impactante y que parecería generar la venta de libros a través de los bestsellers, es muy interesante, y yo platicaba de ello el lunes en el noticiario de Canal 21, porque de alguna manera nos permite conocer esta perspectiva, esta ideología, esta visión del mundo de estos personajes que se ubican a la derecha, desde los funcionarios del mal menores, como sicarios, hasta los perpetradores de ámbitos enormes de represión y de violencia, como aquellos personajes que construyeron la represión en Chile, en Argentina, que participaron en estos procesos atroces de violencia en la guerra de Vietnam. Un libro absolutamente recomendable porque atiende a la comprensión de estas mentalidades de la derecha y su accionar, su justificación ideológica y su patológica visión del mundo. Y creo que eso lo tenemos que atender, y creo que esta reforma judicial nos va a hacer prender las alarmas en cuanto a la actuación de estos personajes ligados, como ya lo mencioné, con este ámbito de la criminalidad en la realidad política y en la realidad plenamente delincuencial. Bien, Víctor, muchas gracias a los tres por esta oportunidad de platicar. Ricardo, Guadalupe, Víctor, gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes, hasta luego. Oye, yo nada más quería decir una cosa rapidísimo, un postrecito, le quería invitar a la audiencia a un evento. Sí. Rapidísimo, porque es que yo no di mi postrecito, o sea, a mí no me dejaste, pero déjame. No, es que tú tomaste la palabra sí, cuando exacto. yo apenas iba a decir que eran los postrecitos de cada cual. Pero no, nada más uno rápido. Quería invitarlos a un evento que se llama Poderes Fácticos y Narcotráfico, lecciones del 2024 en la UNAM. Va a estar Osvaldo Zavala, voy a estar yo, va a estar Carlos Antonio Flores Pérez, es Daniel Márquez y Emilio Correa Galicia, modera Irma Heréndira Sandoval, va a ser a las 11 de la mañana en la sala 1 del auditorio Pablo González Casanova. Perfecto, muy bien, estaremos atentos, muy buen acto. Gracias, Ricardo, Víctor, Guadalupe, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Igual, hasta luego. Hasta luego. Gracias.